Buenos días. Hoy le venimos a hablar un poco sobre el cultivo de coco, Cocos nucifera, conocido con el nombre científico. Principalmente le venimos a hablar sobre el cultivo en etapa de precosecha, cosecha y post cosecha. Principalmente tenemos que este cultivo es originario del Asia meridional. Además de eso, se caracteriza por ser un cultivo que depende de la zona. Existe también el, el- el genotipo. Bueno, en Colombia se cultivan 4 genotipos de importancia que son el Alto Caribe, Alto Pacífico, el enano malayo y el enano honda o cereté. Aquí nos encontramos en un cultivo de Alto Caribe, que es utilizado mucho por la calidad de su copra, el contenido de agua y además de eso un cultivo que tiene un aprovechamiento comercial e industrial muy importante. El cultivo de coco es un cultivo que se puede propagar de forma de semilla. Principalmente existen dos posibilidades, sea en vivero en tierra o vivero en bolsa, en empaque. Entre estos dos métodos se pueden ver que existen ventajas y desventajas uno con el otro. El vivero, primero hablaremos del vivero utilizado con bolsa. Ahí tenemos que la fertilización de este cultivo, como es aplicada dirigida a cada uno de los empaques, es de mayor aprovechamiento. Pero también existe cuando el sistema radicular empieza a desarrollar, el espacio de las bolsas le puede quedar pequeño. Teniendo en cuenta acá, en el cultivo en vivero utilizado en la plantación en tierra, aquí la fertilización también puede ser un factor que juega en contra. Pero además de eso, y viendo las capacidades que uno obtiene en campo, se puede dar cuenta que la planta genera un mayor vigor y al momento de ser trasplantada puede ser utilizada de una mejor forma. Y como podemos observar aquí en el cultivo, las plantas se encuentran en una manera uniforme, ya que fueron implementadas y la forma de propagarse por semilla fue utilizada de un vivero en tierra. Bueno, entramos en la parte de precosecha. En la parte de precosecha de este lote iniciamos con la limpieza del lote. Posterior a eso, se viene el distanciamiento entre plantas y seguido la siembra. En la siembra se estuvo en cuenta que cada lugar donde va cada coco se hizo un hueco de 40 por 40 por 40 de profundo para ayudar a la planta a que tenga un mayor crecimiento radicular, ya que tiene espacio donde correr la raíz. En la parte de fertilización del coco, es una especie que es exigente en nitrógeno, potasio, magnesio y boro. Aquí en esta plantación se ha visto limitada porque tenemos un pasto mejorado que es una brecharia hominícola exigente en nitrógeno, por eso se ha visto un amarillamiento parcial en el lote. En la parte fitosanitaria del coco tenemos 3 plagas que nos limitan, que es el torito en parte de vivero más que todo, el picudo del coco que también nos limita porque nos propaga enfermedades, y un ácaro que es un ácaro microscópico que no lo logramos observar, que es el que produce la roña del coco. De las enfermedades limitantes que tenemos en el cultivo de coco, tenemos asociado la roña, que esta es producida por el mismo ácaro, igualmente la gomosis, que también es causada por el mismo ácaro. Tenemos el anillo rojo, y la pudrición basal, que es provocada por el picudo del coco. En el cultivo del coco tenemos un término muy utilizado que es la filotalcia de las plantas. La filotalcia de las plantas sirve para cortar, contar y cosechar los frutos. En este caso, como hablábamos un poco sobre la fertilización en el cultivo de coco se hace de manera foliar, ya que esta es una planta que su mayor absorción de nutrientes los hace por los haces vasculares, en este caso xilema y floema. ¿En qué consiste el uso y la aplicación de fertilización foliar? Un hombre capacitado se sube hasta la parte de arriba de la planta y realiza las aplicaciones. Existe un término muy anteriormente, empíricamente, nuestros ancestros utilizaban algo en la planta que era las zarapas de sal. ¿En qué consistía esto? Aplicarle sal a la planta para que ésta pudiera absorber aumentando su presión osmótica, ya que es una planta que no es que sea capaz de tolerar la sal, no, es una planta que cumple una adaptabilidad en ella, por eso es que es una planta que se encuentra en las zonas costeras.
cuenta dos cosas, para qué fines lo queremos, si es para agua o para el aprovechamiento del albumen. Desde el inicio de floración a mediados de 6 a 8 meses podemos aprovechar de él, de este coco, que sea un producto para agua o para el consumo humano. Y ya para aprovechamiento del albumen, como para aceite y otras formas industriales, tenemos que dejar pasar desde el inicio de floración hasta los 11 o 12 meses que cumple su ciclo total el coco. El cultivo de coco es un cultivo que al ser plantado o a ser ya puesto en el campo, es un cultivo que a partir de los 4 o 5 años empieza a generar producción. En este periodo de tiempo, el cultivador o el propietario del cultivo debe tener otras alternativas que le sean fuentes de ingreso para él. En este caso, tener cultivos asociados con el cultivo de coco. Una que hay que tener principales características siempre es que el cultivo, además de que comparta el mismo estado ambiental, o en este caso que sean compatibles con el clima, además de eso debe tener muy en cuenta que no debe ser un vector de algún patógeno o un hospedero de este mismo que pueda afectar ya sea al cultivo principal, que en este caso es el coco, o el cultivo asociado, que es el que nos va a mantener la producción durante los 4 o 5 años que el cultivo empieza a producir, que sea rentable y que no sea hospedero de algunas plagas que pueda afectar ya sea, como lo dije anteriormente, a nuestro cultivo principal o a nuestro cultivo opcional. Bueno, en la parte de cosecha tenemos que tener en cuenta el genotipo en el que estamos trabajando. Ya cuando nos encontramos con variedades altas, las variedades altas tienen su peculiaridad, que dejan caer el fruto al suelo. Entonces, este se cosecharía en promedio de 40 a 45 días. Se va pasando por el lote a hacer la recolecta de estos frutos que estén en el suelo. Pero si tenemos un genotipo de variedad enana, estos sí tocan ser cosechados desde la parte de su racimo. Puede ser cosechado en dos formas, manual o mecánica. Ya manual puede ser arrancado de su misma inflorescencia, o puede ser mecanizado ayudándonos con un cuchillo malayo, dependiendo ya el tamaño que tengamos y no nos alcanza a nosotros tener la facilidad de bajarlo. Bueno, y aquí entramos en la parte de post cosecha, que fue con el fin que llegamos a este cultivo. En la parte de post cosecha ya viene, después de la cosecha, llegamos a una recolección de los frutos. Esa recolección de los frutos la llevamos a un lugar que tenga óptimas condiciones, un lugar con un techo, de una temperatura adecuada, que no tengamos problemas con lluvias, con inundaciones, que aseguremos la calidad de nuestro fruto. Seguido a estos dos pasos que le mencioné antes, se viene la limpieza y la clasificación de estos frutos. En la limpieza ya vamos a quitar lo que se llaman son los restos de fibra, de fibra y de cualquier suciedad que nos afecte en el momento. También en la clasificación tenemos que tener en cuenta el estado de madurez del fruto, la genética del fruto y la calidad del fruto. Y también tenemos en detalle la parte de sacar los frutos que estén afectados por gomosis o por cualquier otra enfermedad que no nos vaya a propagar esta enfermedad en los frutos sanos. Continuando con los ítems de post cosecha que vamos a utilizar, seguimos con un tercer ítem que sería el descascarado, que es retirar la fibra, la concha, por así decirlo, del fruto. Aquí hay que tener en cuenta para qué se va a utilizar el fruto. Si hay dos opciones, ya sea para el agua de coco o para el albumen. Si es para el agua de coco, se utilizan, como lo mencionó mi compañero, un genotipo el enano. Ese enano, que es un genotipo que se caracteriza por la mayor producción, además de frutos, también de agua, y es utilizado mucho en ese caso. Continuando con el cuarto ítem, aquí cuando ya el fruto está descascarado, se quita lo que es el albumen, en este caso, que es de uso industrial para aceite, o sea para cuestiones familiares, como sea comida, restaurantes. Entonces se guarda, se cosecha el albumen y se mantiene en una temperatura de 0 a 4 grados centígrados este albumen, para así conservar su vida útil.
Además de eso, hay que tener en cuenta que otros subproductos que se generan de la post cosecha, que en este caso no es el fruto ni tampoco es el agua, sino la cáscara, y además de eso también lo que es la concha dura, que se utiliza en lugares, en zonas costeras, como lo hemos visto, de manera artesanal. Además de eso, la concha es utilizada para abonos orgánicos en algunos cultivos, e incluso para la misma propagación del fruto es utilizado como un abono orgánico, para poder así, como la concha del coco tiene la capacidad de retención de agua.